con Lactobacillus GG. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Un abrazo, un saludo de respeto para todos ustedes, señoras y señores. Muy elegante, muy vistoso, muy bonito el terno del señor vicepresidente de la República, con el que concurrió, rodeado de simpatizantes contratados, porque eran contratados, ¿no? Iban con esas trompetas bubucelas, pero mejor bubucelas, ¿no? Como para entender, ¿no? Bubucelas me parece muy europeo. ¿De dónde proceden estas? Ustedes son fantásticos para recordar estos datos, compañeros, en el estudio. En el estadio. Sí, pero digo, ¿en qué país han utilizado? Me parece que es bastante europeo. Me dan ese dato después de un momento para ver quién pudo haber asesorado a las barras. Ajá. A ver, repitamos esto porque Berito está una enciclopedia. Lo que le decía es que recordamos todos la utilización de las bubucelas como un mecanismo de apoyo a los equipos de fútbol que fueron a Sudáfrica en el Mundial, no recuerdo qué año en el Mundial, pero en aquella época ahí se hicieron famosas las bubucelas y luego ya se las pasaron a todo el mundo, creo que las han compartido como más bien una cuestión positiva para valorar el tema futbolístico de lo que yo recuerdo. Claro, pero aquí las están dando una utilización en apabullar, en silenciar prácticamente la palabra de las personas que naturalmente no desean. Los dueños de estos utensilios de ruido no desean que sean perfectamente sus voces identificables, entendibles, etcétera, etcétera. Es lo que le pusieron ayer precisamente al doctor César Montúfar. Hagamos, compañeros, una demostración del poder que tienen estas, yo les llamo bubucelas. ¡Pum! En medio de eso, la fina atención con sus partidarios, gente contratada especialmente para cumplir con estos objetivos de neutralizar a los opositores al señor vicepresidente de la República. Muy bien internado, se lo vio elegantísimo al segundo mandatario
y él acercándose, pero a cada ciudadano que medio le guiña el ojo, o él le recuerda, es atentísimo. Parte naturalmente de las estratagemas que utiliza Glass con sus simpatizantes, si serán simpatizantes o personas que llevan como misión precisamente neutralizar a sus adversarios discursivos. Bueno, me parecía también importante esta nota porque hay unas grietas en Alianza País, pero en la mañana nos quedábamos con ustedes, señores oyentes, pensando, meditando y hasta afirmando si esto responde a una especie de truco, ¿no es cierto? ¿Qué dijimos exactamente, Milton? ¿O esto quedaron diciendo muchos de los analistas? ¿Esto parece un juego? Hay una expresión muy ecuatoriana y muy latinoamericana que es más contundente. Esto parece un tongo. Esto parece un tongo. ¿Por qué no se entiende que en pocas horas cambian los discursos de la manera como cambiaron ayer en la tarde, especialmente? Por eso la interrogante del diario La Hora, porque también nos pueden hacer pasar como muy confiados, por no decir otra cosa. Y claro, en La Hora ni ninguno de los periodistas que ejercitamos diaria y permanente cobertura política vamos a caer en esas grietas de demagogia, de no pasa nada. Vamos a demostrar cómo se dieron las cosas. Dice, el bloque Alianza País intentó superar ayer, precisamente en horas de la tarde, casi desde el mediodía, señores invitados, las diferencias internas respecto a los encuentros y acuerdos que han mantenido en los últimos días el señor presidente Lenín Moreno y muchos dirigentes y sectores de la oposición. Ayer lució, por ejemplo, la ex vicepresidenta de la Asamblea, la guayaquileña, ella que dice que, bueno, tiene algunos compromisos en Galápagos. Bueno, durante el almuerzo en el Palacio de Carondelet, el primer mandatario pidió a los asambleístas de su partido no asustarse con las diferencias y recalcó que este presidente es de la Revolución Ciudadana. Yo soy presidente de la Revolución Ciudadana. Él es nuestro presidente. Moreno se refirió a Rafael Correa como un líder histórico. No lo había oído desde hace gran rato con esta expresión que ha pasado a ser una especie de emblema. Líder histórico. Y es la verdad. Especialmente por sus técnicas, sus tácticas, sus estratagemas, indiscutiblemente también su energía de liderazgo. Y vivir la experiencia de reconstruir un país que estaba devastado en el lodo, así ha encontrado el presidente Correa. Esto lo dijo el actual presidente. Ellos tienen dos presidentes, el presidente histórico y el presidente de coyuntura. Para los ecuatorianos debe contar exclusivamente el presidente Moreno, porque es el que relevó al señor presidente Correa, que ya no es presidente, pero que la inmensa gama de militantes, afiliados y simpatizantes del movimiento País lo consideran tal. Está en segunda ubicación dentro del partido el presidente Moreno.
En primer lugar, luce la figura del presidente Correa. Bueno, pues el presidente Correa intervino en horas de la noche y dijo su parte, pero vamos en orden. ¿Quién habló primero? ¿Quién cambió de discurso antes de? Seguramente se enteró de que el presidente iba a intervenir en un programa del colega Lasso, colega Javier Lasso, colega político. No es mi colega político, digamos, pero intenta hacer comunicación, pero dirigida naturalmente, nada pluralista. Él se ha alineado con la Revolución Ciudadana y eso es ampliamente conocido. Primero comenzó Marcela Aguiñaga. Aguiñaga rechazó la posibilidad de que exista un acuerdo entre el gobierno y el Bucaramato. Y lo hizo conocer a los medios de comunicación. Y también intervino por Twitter con las mismas expresiones y acertos. Y también se le escuchó, o quería que le escuche el señor presidente Lenín Moreno. Estas fueron sus afirmaciones. El señor Mangas tomó un avión el 5 de mayo, un avión particular, para ir a reunirse con el señor Bucarán en la ciudad de Panamá. Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría cogobernando con el Bucaramato, la historia más rancia y politiquera y más nefasta que hemos vivido los ecuatorianos. Se lo he pedido directamente a Eduardo Mangas y al señor presidente del país, que habrían supuestos militantes, ex candidatos de antes PRE, hoy FE, que es el señor Intriago, que es el gerente general de las eléctricas del país, los asesores de él, un doctor Quevedo, me parece que un señor Carlos Luis Juez, ex candidato de FE en las últimas elecciones. Bueno, en torno a eso me parece sumamente preocupante. Sí, estas eran una especie de denuncias cuando la caldera estaba hirviendo y no se sabía realmente periodísticamente a dónde apuntar con la grabadora. Nuestros micrófonos estaban en desatino permanente porque no alcanzábamos, señores invitados, doctor Marcelo Merlo, licenciado Lolo Echeverría y ya mismo economista Jorge Rodríguez, así como también en la ciudad de Guayaquil el compañero periodista Marlon Puertas. Él también va a dar su punto de vista en términos de análisis de este momento que no es alentador para Alianza País, que buscan curar heridas dándose explicaciones y con un discurso que resultó harto incongruente de parte del señor presidente de la República, quien se había manifestado horas antes de distinta manera. Por lo menos nos había hecho constatar a los periodistas y a los ciudadanos de que él no estaba conforme con algunas prácticas y retóricas, discursos y más como estas de la señorita Marcela Aguiñaga. Entonces Marcela dice que el principal asesor, una especie de secretario de la administración, tiene de todo, es secretario particular, secretario de la administración, goza de la confianza del presidente Moreno desde hace rato, lo ha acompañado en su larga espera en Europa, en Ginebra, han hecho amistad y profunda. Y bueno, señoras y señores, después de esto de Marcela Aguiñaga, ¿no?, que adjetiviza y destruye la imagen de, ese es el interés, del Bucaramato. No habla de Dalo, sino del Bucaramato, comenzando naturalmente por don Asaf Bucarán, seguramente, concurriendo o haciéndonos concurrir al recuerdo de lo que fue Abdalá Bucarán Ortiz y obviamente también aludiendo a la figura
recientemente presidencial de Dalo Bucaram, que viene a ser el nieto de Don Assad, el nieto de el fundador prácticamente del movimiento populista que se lo apoderó el hermano, porque el hermano de Don Assad, no recuerdo el nombre, él fue el primer gestor de un populismo en Guayaquil, Arambas, muy contundente, y en eso se apoyó Don Assad. Y Don Assad tuvo unos hijos no tan aparentes sin embargo, uno de ellos, Averroes, llegó a ocupar la presidencia del Parlamento. Esto para los jóvenes. Y también es dueño de una historia importante. Estoy recordando a César Verduga, en el tiempo de ministro del Interior, lo que llaman ahora, le hizo sacar con la policía de las salas mayores del Congreso Nacional, antes se llamaba Congreso, lo que ahora los inventores del agua tibia vienen a llamar asamblea, con libreto del expresidente desaparecido de Venezuela, el presidente Chávez, que se inspiró en algún escrito de un político europeo y también el gestor naturalmente de estos movimientos en América Latina es el señor comandante Fidel desaparecido, Fidel Castro, sí. Todo esto en homenaje a los jóvenes. Entonces de ahí viene, y claro, doña Marcela Aguiñaga, que alguna vez debe haber participado incluso en términos de buena relación de amistad con los Bucaram, ahora dicen que son lo peor de la historia. Lo que realmente apesta en nuestro país es el Bucaramato. Para tener una coherencia con lo que yo estoy diciendo, tenga la bondad de repetir lo que Marcela Aguiñaga opina del Bucaramato. El señor Mangas tomó un avión el 5 de mayo, un avión particular, para ir a reunirse con el señor Bucaram en la ciudad de Panamá. Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría cogobernando con el Bucaramato, la historia más rancia y politiquera y más nefasta que hemos vivido los ecuatorianos. Se lo he pedido directamente a Eduardo Mangas y al señor presidente del país, que habrían supuestos militantes, ex candidatos antes PRE, hoy FE, que es el señor Intriago, que es el gerente general de las eléctricas del país, los asesores de él, un doctor Quevedo, me parece que un señor Carlos Luis Juez, ex candidato de FE en las últimas elecciones. Bueno, en torno a eso me parece sumamente preocupante. Claro, parecía un episodio de mercado, un poco de chismes, de cosas, ¿no? Entonces sale Dalo y le dice: no existe ningún tipo de pacto, no existe ningún tipo de acuerdo viniendo de ella. Es información falsa. Debería de respetar un poco más a esta familia, ya que uno de sus colaboradores muy cercanos, cercanísimos, es un primo hermano mío, que es Gustavo Bucaram, con quien ha ido mucho más que a la esquina. Ahora hace tendencias ni a la esquina con Bucaram, pero lo tiene al lado a Gustavito. ¿Por qué no dijo nada cuando Correa nombró a Jorge Manuel Marún, ministro de Obras Públicas? Cuando se nombró ministro a Gustavo Larrea, que formó parte del gobierno de Bucaram. O sea, Montgomery Sánchez, Marcos Troya, Jimmy Jaerala, se quedan sin partido. Se quedan sin partido si es que mencionan a todos los Bucaram, dice. Allí está la cosa. Miren ustedes. Doctora Marcela Aguiñaga, doctor Dalo Bucaram, y ya mismo sale el inventor de la guatita, el que le popularizó a la guatita y ganó con eso bastantes comicios, ganaron los tíos y el señor padre de Dalo Bucaram. Ahí es cuando en estos líos no quiere hablar la figura vicepresidencial de Dalo Bucaram, el respetable amigo y caballero que se ha ocultado, Ramiro Aguilar. Estamos recordándole, doctor Aguilar, ojalá esta mañana quiera usted explicarnos de alguna manera qué es lo que ocurre en este escenario en el que usted está visualizado como el
valga decir, el hombre, el intelectual, digamos, de esta intención de llegar al poder, que tuvo gran aliento de comienzo. Entonces, la sorpresa, señores invitados, la sorpresa grande, inmensa, es que al enterarse, esto ha sido en mayo que ha ido potencialmente el señor Mangas hasta el Istmo a hablar con Abdalá Bucaram. Abdalá Bucaram, si no le ponían algo de por medio, un compromiso increíble y firmaban un pacto de caballeros, conozco yo a Abdalá Bucaram Ortiz por mi largo ejercicio profesional. Y entonces él, mientras no esté hiper seguro de que no le van a tomar preso, que no le van a engañar, él no venía. Entonces, algo de eso debe haber ocurrido, que exigieron incluso que vaya el señor Mangas a hablar con él y asegurarle ni sé qué cosas. Presumo que eso puede ser una verdad, pero es chisme. A la final cae en el terreno de los chismes que estamos relatando a primera hora. Pero para que se den cuenta de las cosas, nuestros estimados oyentes, que son políticos de todo calibre, pero que hablan lenguaje político y les gusta el seguimiento político partidista en nuestro país. Miren, señoras y señores, la sorpresa. Bueno, pues no se asusten de las diferencias, dice. Todo el mundo tenemos diferencias, pero cambia radicalmente a partir de la comparecencia del vicepresidente, muy elegantemente, como vuelvo y repito, vestido el vicepresidente que asistió a exhibir documentos y a tildar de mutilados otro tipo de documentos, bien digo, del caso Kaminowska, que incluso va a tener ahora que librar, digamos, una batalla con la constancia que van a demostrar y las pruebas que Jorge Rodríguez va a entregar a la respectiva comisión en la Asamblea Nacional. Aquí están los cuantos contratos que yo recogí el día de ayer de la empresa Kaminowska, que ya son 13 contratos, los más grandes de Kaminowska. Yo los tengo aquí. Pero hablamos dentro de un rato. Vamos entonces ahora a escuchar al señor presidente Moreno, y cambiadísimo en horas de la tarde. Nos dice a todos los ecuatorianos, ¿qué les extraña de que tengamos diferencias? Pero llegó incluso a amenazar con su salida del partido y de su dimensión presidencial, porque es la más alta dimensión de jerarquía política, la presidencia de la República, si es que le comprueban que él está haciéndole un juego seguramente a la oposición, no sé qué quiera decirnos. Pero cambiadísimo el discurso del señor presidente, lo rescatamos en nuestra grabadora de la siguiente manera. Sí. Y este presidente es de la Revolución Ciudadana, que quede bien claro. Y una cosa importante, no se asusten de las diferencias. Las diferencias, por favor, son parte de la maravillosa diversidad que tiene el mundo. Lo que sí es importante es que dentro del movimiento se mantenga únicamente la gente que es consecuente con los principios. Eso sí es importante, que se mantenga dentro del movimiento, porque una persona honesta, si es que no está de acuerdo con los principios de un partido, únicamente se retira, y algún momento lo dije, y pasa al ostracismo político. Yo, el momento en que salga de Lanza País, no me volveré a afiliar nunca más a ningún otro partido, porque esta ha sido una experiencia maravillosa, porque esa ha sido una experiencia que nos ha permitido a todos en conjunto, bajo el liderazgo de Rafael Correa, reconstruir, reinstitucionalizar un país que estaba devastado, un país que estaba en el lodo.
Todo eso debemos agradecerle al compañero Rafael Correa, independientemente de que tengamos diferencias. Lealtad conmigo, sí, somos compañeros, así como yo les debo lealtad a todos y cada uno de ustedes, independientemente de cómo piensen. Lealtad conmigo, sí, pero por favor no se olviden de la lealtad que le deben a nuestro líder histórico, Rafael Correa. No se asusten, compañeros, si en algún momento en el partido inclusive existen divergencias fuertes. Entre ustedes las hay a veces. Yo no sé por qué nos preocupamos de que en las cúpulas existan diferencias. Así es la vida. Mi respeto y cariño a todos y cada uno de ustedes. Jamás en la vida, ninguno de ustedes me habrá escuchado decir ni una sola llamada. Que alguien me lo diga, por favor. Si les he llamado a tratar de fraccionar el partido, ¿alguien les ha llamado? Nunca. Ni lo voy a hacer. Nunca. Prefiero retirarme. Se lo digo con toda sinceridad. Prefiero retirarme. Primera opinión de mis invitados. Comienzo por Lolo Echeverría. Muy buenos días, licenciado. ¿Qué le parece a usted hasta ahí el cuento? Muy interesante, Gonzalo. Buenos días. Un gusto estar con el excontralor Marcelo. Verlo. Me parece que era de esperar esto. Todo el mundo esperaba que se produjera esta decisión. Y lo que está ocurriendo es que se está adelantando, está ocurriendo más deprisa de lo que se esperaba. Pero era inevitable la ruptura. Porque el expresidente no quiere dejar su liderazgo, no quiere dejar su presencia, y ha cultivado siempre la lealtad como el valor fundamental. Entonces los leales a él quieren demostrar su lealtad a él, pero no puede haber dicotomía. Tarde o temprano los afiliados tienen que decidirse si están con el líder histórico o están en el presente. Esto del líder histórico también tiene su, digamos, su profundidad, porque puede indicar que es algo del pasado, algo que ya quedó superado. De manera que hay que tomar con pinzas incluso las palabras del presidente Moreno. A mí me parece que lo que está ocurriendo es que están muy nerviosos los de Alianza País por las cosas que están ocurriendo. Y ellos entonces empiezan a tratar de presionar al presidente y en eso se equivocan, porque también con eso le están midiendo al presidente. Cuando salen y dicen que están pasando líneas rojas o que es imposible con la ideología, con la trayectoria del partido, determinados diálogos, ellos mismos están poniéndose en la picota, porque lo que han dicho las señoras del partido, de la cofradía de Alianza País, lo que han dicho es que no están de acuerdo con el diálogo con los partidos políticos. ¿A qué se refieren? Los diálogos con el partido FE y el diálogo con el Partido Social Cristiano. Si no están de acuerdo con eso, el presidente les ha dicho con todas las palabras, les ha dicho, una persona honesta, si cree que no hay fidelidad a los principios, se retira. Punto. De manera que es probable que hoy tengamos 3 desafiliaciones, porque han dicho que no es aceptable lo que está haciendo el presidente Moreno, y el presidente Moreno les ha dicho entonces que se retiren del partido. De manera que no es tan simple como puede aparecer, ni veo yo un cambio sustancial del presidente Moreno. Bueno, las 3 señoras del partido que ayer hablaron de líneas rojas y que hablaron de Doris, Gabriela Solís, y la señorita Neira, Gabriela y la señorita Marcela Guiñaga. Correcto. Ahora bien, yo pienso que el presidente Moreno también tiene que tomarse un tiempo, porque es muy complejo este cambio de gobierno en particular, por la siguiente razón. Él fue elegido y está gobernando amparado en el partido político, en una burocracia, en un aparato, en un gabinete, etcétera,
del anterior gobierno y del partido. Manera que por supuesto, es un gabinete, todos sabemos, coyuntural, es un gabinete puente. De 2 meses. Pero hasta que pueda reemplazar eso, tiene que ampararse en el partido. Entonces, él no tiene prisa en romper con el partido. El partido es el que se aparece ahora con cierta prisa para declarar la ruptura. Pero claro, presidente Moreno, me parece a mí... Buscaban que el presidente Moreno gobierne sin el partido, algo así, me explico mejor. Buscaban romper entre la cúpula partidaria con la administración del presidente Moreno y dejarle en solitario. Y eso a esta hora no le convenía todavía al presidente Correcto. Moreno. Porque de acuerdo con estos señores del partido, lo que buscan es o que el presidente Moreno se someta al partido. Ayer hablaron claramente del programa de gobierno, que se someta al partido o se aparte del partido. Eso es lo que buscan, ¿no? Pero el presidente Moreno me parece que está en un juego un tanto más complejo y tal vez más hábil. Porque, por ejemplo, ha dicho... A ver, yo he pedido un informe de la situación económica del país. ¿A quién le pide? A los mismos, a Rivera y compañía. ¿Y entonces qué van a hacer ellos? Ahí tienen entonces una opción doble. Una de dos. O le mienten con las cifras de la publicidad y le toman el pelo al presidente, o le dicen la verdad al presidente Moreno y son ellos entonces los que se descalifican y descalifican al anterior gobierno. Entonces cuando ellos den el informe económico, ahí se van a descubrir, ese momento se van a descubrir. Se van a delatar, dice usted. Se van a delatar, tienen que revelar las cifras verdaderas. Exactamente. ¿Y por qué no lo han hecho antes? ¿Por qué le han engañado tan...? Porque si ellos han dicho que es una década ganada, si dicen que le han sacado al país del desastre, de lodo, si es que ellos están asegurando que el país está en marcha, en plena marcha, sí. Si no hay problema con la economía, entonces tienen que maquillar las cifras. De las personas que hemos mencionado no saben absolutamente un número de la economía. No saben. Es probable, claro. Saben manejar un discurso eminentemente político, pero de economía saben es muy poco. Porque mire, el compañero al fin y al cabo, Orlando Pérez, que es periodista también entregado a la causa de la Revolución Ciudadana, y con esto no trato de ofenderle, es decir, si ofende solito ya es problema de él, pero yo digo, el compañero Orlando Pérez, porque es periodista, me dicen que está este momento ejerciendo la dimensión de corresponsal de Telesur, no sé hasta qué punto sea así, pero él le ha pedido una entrevista a Rafael Correa, y Rafael Correa le dice lo siguiente en horas de la noche. ¿Qué le diría a Lenín con mucho cariño? No me quiera tanto, compadre. Porque obras son amores, ¿no? Y todo el mundo puede hablar bonito. Y estas semanas ha habido un cúmulo de contradicciones, ataques innecesarios a nuestro gobierno, de legitimación, desaires, pero gratuitos. La propia lucha contra la corrupción. ¿Usted ha escuchado alguna vez a Lenín Moreno decir, yo fui 6 años vicepresidente del gobierno anterior y jamás vi un acto de corrupción y jamás toleramos un acto de corrupción? No, como que si no es con él, acoge el discurso de la oposición que todo ha sido corrupción, nos llama a las Naciones Unidas, nos hace una comisión anticorrupción, o sea, somos inútiles, unos imbéciles, y hacen creer que solo desde el 24 de mayo se luchó contra la corrupción, lo cual es una tremenda injusticia. Nos hemos jugado la vida luchando contra la corrupción. Y son cosas que pasan aquí, en el Vaticano, en Europa, en todos lados. La diferencia con antes es que no son cosas generalizadas, no son toleradas, y se están investigando y sancionando desde mi gobierno. La razón, Lenín, es que haya discrepancias en un movimiento político no significa que haya divisiones, es un movimiento democrático. Sin embargo, yo sí creo que se están pasando ciertas líneas rojas. Y a mí sí me ha herido profundamente que la estrategia explícita, clara, de tratar de diferenciarse en nuestro gobierno. Sí, para limar algunas asperezas, porque ya eran unas 3 semanas, 2 semanas
tal vez el gobierno donde, te insisto, o sea, lo primero que se hace, o sea, tú quieres cambiar de estilo, cambia, ¿ya? Pero hacer de ese cambio de estilo el centro de tu acción de gobierno no tiene sentido. Suponte que yo regrese en el 2021, que no tengo la menor intención, así que no sufran los sufridores, ¿ya? Y que gane la elección, en el 2021, elecciones presidenciales, y no concuerde con el estilo de Lenin, que es un compañero. ¿Qué sentido tiene que diga, y yo no voy a dialogar con los corruptos, con los que arruinaron este país, yo voy a confrontarlos porque yo tengo manos limpias, y echarle lodo al anterior gobierno, que es un gobierno de compañeros? ¿Qué sentido tiene eso? Están haciendo cosas innecesarias, están tratando, no de contentar a todo el mundo, contentar a la oposición, y al final no va a contentar a nadie. Doctor Marcelo Merlo, lo que dice también el señor presidente, expresidente Correa, la costumbre es que ubico a dos presidentes en simultáneo, pero en la realidad, francamente, hay y existen esos dos presidentes, el inolvidable, el líder histórico y el que ganó las elecciones. En lo que está equivocado el presidente Correa es que él ha ganado las elecciones. No, él fue prácticamente reemplazado, por no decir repudiado, en las elecciones por vastos sectores, especialmente de la clase media urbana y rural de nuestro país. Entonces el señor presidente como que no le ve muy sincera a la intervención que la vamos a repetir porque hay oyentes que recién se instalan en la sintonización de esta emisora. No, vamos a reprisar lo que dijo el presidente Moreno, ¿no es cierto? El presidente Moreno, y luego le pone usted enseguidilla, no espere ninguna intervención mía, a la corta intervención del señor presidente, expresidente Correa. Y este presidente es de la Revolución Ciudadana, que quede bien claro. Y una cosa importante, no se asusten de las diferencias. Las diferencias, por favor, son parte de la maravillosa diversidad que tiene el mundo. Lo que sí es importante es que dentro del movimiento se mantenga únicamente la gente que es consecuente con los principios. Eso sí es importante, que se mantenga dentro del movimiento, porque una persona honesta, si es que no está de acuerdo con los principios de un partido, únicamente se retira, y algún momento lo dije, y pasa al ostracismo político. Yo, el momento en que salga de Alianza País, no me volveré a afiliar nunca más a ningún otro partido, porque esta ha sido una experiencia maravillosa, porque esa ha sido una experiencia que nos ha permitido a todos en conjunto, bajo el liderazgo de Rafael Correa, reconstruir, reinstitucionalizar un país que estaba devastado, un país que estaba en el lodo. Todo eso debemos agradecerle al compañero Rafael Correa, independientemente de que tengamos diferencias. Lealtad conmigo, sí, somos compañeros, así como yo les debo lealtad a todos y cada uno de ustedes, independientemente de cómo piensen. Lealtad conmigo, sí. Pero por favor no se olviden de la lealtad que le deben a nuestro líder histórico, Rafael Correa. No se asusten, compañeros, si en algún momento en el partido inclusive existen diferencias fuertes. Entre ustedes las hay a veces. Yo no sé por qué nos preocupamos de que en las cúpulas existan diferencias. Así es la vida. Mi respeto y cariño a todos y cada uno de ustedes. Jamás en la vida, ninguno de ustedes me habrá escuchado decir ni una sola llamada. Que alguien me lo diga, por favor. Si le he llamado a tratar de fraccionar el partido, ¿alguien le ha llamado? Nunca. Ni lo voy a hacer. Nunca. Prefiero retirarme. Se lo digo con toda sinceridad. Prefiero retirarme. ¿Qué le diría a Lenin con mucho cariño? No me quiera tanto, compadre. Porque obras son amores, ¿no? Yeah. Y todo el mundo puede hablar bonito. Y estas semanas vi un cúmulo de contradicciones, ataques innecesarios a nuestro gobierno, de legitimación, desaires, pero gratuitos. La propia lucha contra la corrupción. ¿Usted ha escuchado alguna vez a Lenín Moreno decir, yo fui 6 años vicepresidente del gobierno anterior y jamás vi un acto de corrupción y jamás toleramos un acto de corrupción? No, como que si no es con él, acoge el discurso de la oposición que todo ha sido corrupción, nos llama a las Naciones Unidas, nos hace una comisión anticorrupción, o sea, somos inútiles, unos imbéciles, y hacen creer que solo desde el 24 de mayo se luchó contra la corrupción, lo cual es una tremenda injusticia. Nos hemos jugado la vida luchando contra la corrupción. Y son cosas que pasan aquí, en el Vaticano, en Europa, en todos lados.
La diferencia con antes es que no son cosas generalizadas, no son toleradas y se están investigando y sancionando desde mi gobierno. La razón, Lenín, es que haya discrepancias en un movimiento político no significa que haya divisiones, es un movimiento democrático. Sin embargo, yo sí creo que se están pasando ciertas líneas rojas. Y a mí sí me ha herido profundamente que la estrategia explícita, clara, de tratar de diferenciarse en nuestro gobierno. Sí, para limar algunas asperezas, porque ya eran unas 3 semanas, 2 semanas, tal vez del gobierno, donde, te insisto, o sea, lo primero que se hace, o sea, tú quieres cambiar de estilo, cámbialo, ¿ya? Pero hacer de ese cambio de estilo el centro de tu acción de gobierno no tiene sentido. Supone que yo regrese en el 2021, que no tengo la menor intención, así que no sufran los sufridores, ¿ya? Y que gane la elección, el 2021, las elecciones presidenciales, y no concuerde con el estilo de Lenín, que es un compañero. ¿Qué sentido tiene que diga, y yo no voy a dialogar con los corruptos, con los que arruinaron este país, yo voy a confrontarlos porque yo tengo manos limpias, y echarle lodo al anterior gobierno, que es un gobierno de compañeros? ¿Qué sentido tiene eso? Están haciendo cosas innecesarias, están tratando no de contentar a todo el mundo, contentar a la oposición, y al final no va a contentar a nadie. Doctor Marcelo Merlo, el señor presidente Correa no quiere irse enojado con el presidente Moreno, y el presidente Moreno no quiere que el expresidente Correa se vaya enojado, se vaya bravo. En la víspera de ayer en la mañana, decían aquí los compañeros que hicieron cobertura que tanto antier como ayer que hubo agresiones, que se tiraron al estilo Venezuela contra la prensa, al estilo Venezuela. Aquí también hay diosdados alquilados, o diosdados que alquilan, eso es mejor. Diosdados están apareciendo, peguen a la prensa, maltrátenla, tales y tales y tales, que nos adjetivizarán en rojo para arriba. Entonces somos unos adversarios terribles, simple y llanamente porque nos jugamos incluso nosotros, sí, la vida por llevar a tanta ciudadanía a la verdad, porque mostrarle, indicarle, hacerle escuchar o hacerle ver una imagen o un discurso, hacerle constatar la incongruencia o la coherencia, eso es muy significativo y nos cuesta muchos esfuerzos. A nosotros nos siguen motos, nos siguen vehículos, no nos dejan en paz hasta muy tarde de la noche, se paran frente al domicilio de uno a estarle viendo, tienen intervenido los teléfonos para saber qué dicen hasta entre familia. Es grave la situación, pero no nos estamos quejando. Esa es nuestra profesión. Así queremos a nuestra profesión. Eso hemos escogido ser en la vida. ¿Qué opina usted de todo esto? Ayer quiero indicarles lo que pensaba Felipe Urbano de Lara y pensaba Diego Ordóñez. Pensaban, en plural, pensaban. Y casi que resultó porque decían, los reporteros ayer hablaban de Tongo. Ayer hablaban de Tongo antes o después de conocer el discurso del presidente Moreno. Antes, ¿no? Se dieron cuenta que algo raro estaba aconteciendo. ¿Qué opinión tiene usted como invitado especial de este programa? Marcelo Merlo Jaramillo es Contralor del Estado. Gracias, Gonzalo, por invitarnos esta mañana y compartir con Lolo Echeverría este panel, que yo creo que va a ser muy saludable para la opinión pública, porque en definitiva hemos escuchado en la brillante forma en que se conduce esta radio todo lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas sobre este aparente o posible o real tongo que existe entre los dos altos dirigentes de Alianza País. El expresidente Rafael Correa, que fue a su tiempo pues el director jefe del partido, y el actual presidente Lenín Moreno, que es el jefe del partido. Está muy claro una cosa. Yo de alguna manera lo había dicho, no sé si en este medio o en algún medio, hace aproximadamente 3 semanas. Es imposible evitar la fractura
es imposible evitar la fractura al interior de Alianza País. Una cosa es lo que acabamos de escuchar, palabras de Lenín Moreno y palabras de Rafael Correa, y no olvidemos que las últimas son las de Rafael Correa, en la que le dice pues que todo esto que está haciendo es una suerte de contradicción dialéctica, porque que no sufran los sufridores, si yo regresaría en el año 21, ¿qué tal si comienzo a decir que mi antecesor, etcétera? Pero hay un hecho que los ecuatorianos tienen y todos debemos entender. Un presidente de la República, cualquier ciudadano que nos esté escuchando que es el presidente de la República, sabe que es el presidente de todos los ecuatorianos. Así es. Y Mangas y otros asesores, Gustavo Larrea, etcétera, gente inteligente, le dirá todos los días a Lenín Moreno, cuidado, cuidado, tú ganaste con un 40% y hay un 60% que te estás ganando poco a poco, porque este rato tu popularidad está en el 65 o 70%. ¿Y por qué? Porque comenzaste a trazar diferencias desde el mismo discurso del 24 de mayo. Hábilmente Correa, ya sabemos cómo funciona, con todo respeto, el expresidente economista Rafael Correa Delgado. Ya sabemos, él sigue con el tema de las sabatinas. Cada sábado dice una cosa contradiciéndose lo que dijo el sábado anterior y así. Algún estudioso podría demostrar que alrededor de las sabatinas ha habido tal número de contradicciones como para escribir una enciclopedia. Sí. Entonces, la enciclopedia de las contradicciones, y no hay no he visto en ninguna librería de los pocos países que conozco. No, así es, así es. Entonces, no olvidemos que el 24 de mayo, el presidente Lenín Moreno dijo 3 cosas que desde luego disgustaron a Rafael Correa, estaba ahí. Y dice, posiblemente, ¿de qué me ha servido preparar esta transición de los 100 días? Y entregó pues 2 libros con más de 230 páginas, en donde había una hoja de ruta que obligatoriamente debía seguir Lenín Moreno. Y Moreno, el día de su asunción al mando, dijo, no más sabatinas, no más escuelas de milenio, lucha contra la corrupción, cirugía mayor contra la corrupción del pasado, del presente y del futuro. Por favor. Aplausos. ¿No es cierto? El pasado son los 10 años del correísmo. Caiga quien caiga, dijo, cirugía mayor. Y en días, al siguiente día incluso, dijo, tanta seguridad, el rato que yo llegaba acá a la ceremonia indígena, prefiero renunciar antes que gastar tanto en seguridad. No se aplicará el nuevo código respecto a la seguridad privada. A los custodios. A los custodios. Y así casi día a día ha habido. Después, en la siguiente semana, dijo, no más macroproyectos, etcétera, etcétera. Y luego los incidentes de las últimas 2 semanas de estas 3 damas. Lo de fondo, yo creo que es lo siguiente. Y es preocupante. Hay ciertas indefiniciones que si el presidente Lenín Moreno o alguien que nos esté escuchando del gobierno de él no las aclara y las precisa, este incremento de su popularidad sufrirá un descenso. Comenzará a sufrir un grave revés. La primera, lo que señalaba Lolo Echeverría. El tema económico es vital. Es vital. Y tarde o temprano, más temprano que tarde, si todos los analistas económicos, los intelectuales, los entendidos en esta materia están demostrando como 1 más 1 es 2, que nosotros tenemos en este momento un modelo económico, dejemos de lado las ideologías, estatista perverso, que ha llevado a que el gasto público signifique más del 42 o 44% del PIB. Y que esto ha generado, pues, la gran corrupción, yo diría, no hablemos. Y por eso Correa siempre insiste
en el subconsciente, el expresidente Rafael Correa Delgado, en el subconsciente de él siempre está esto de la corrupción, que por qué crea un sistema de una nueva comisión anticorrupción, etcétera, cuando en su gobierno pues sí se combatía la corrupción. No olvidemos, ecuatorianos, que la corrupción no es individual, sino grupal. Y se potencia si se atenta contra la democracia. ¿Qué ha ocurrido en el Ecuador? En el Ecuador ha ocurrido que en los 10 años de correísmo, y ojalá nos escuchen los correístas, se ha atentado contra la democracia, porque la democracia se fundamenta en la independencia salvaje de poderes, independencia y autonomía salvaje de poderes. Y es muy importante lo que dijo Lenín Moreno el 24 de mayo. Yo respetaré la independencia absoluta de poderes. Tiene que dar muestras de eso, porque si la Corte Constitucional no da paso al juicio político contra el ex vicepresidente, ojo, yo no estoy hablando del actual vicepresidente, el juicio político es contra el ex vicepresidente de Rafael Correa, contra el ingeniero Jorge Glass. Si la Corte Constitucional, respetando aquello que dijo Lenín Moreno, que habrá total independencia, salvaje independencia, no da paso al juicio, es porque por ahí alguien está manipulando en esa corte. Yeah. Entonces, el poder tiende a corromperse, dice, siempre. Pero el poder absoluto corrompe completamente. No me estoy inventando yo estas frases. Es literal. No, es literal de los grandes pensadores y profundos pensadores que en materia de lucha contra la corrupción se han destacado. Distinguido. Y la cleptocracia, ojo, la cleptocracia, que es un proceso en el cual un grupo elitista de la administración pública cae en actos de corrupción. Y decía el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, para citarle a una voz autorizada, él lleva un registro de cómo se ha manejado esta cleptocracia desde el mes de enero del 2007, recordemos, ecuatorianos, cuando se dijo no se va a pagar los intereses de los bonos, vaya usted, Brady, y se pagó. Y hubo unas transacciones medias misteriosas que se hicieron en favor de una empresa venezolana. Desde ahí, Osvaldo Hurtado hizo un seguimiento y dijo 7 altísimos funcionarios. En doctrina, cuando en un gobierno, un grupo ya tan inmenso, porque alrededor de esos 7 altos funcionarios, exministros, exdirigentes, altos, etcétera, existe estos niveles de corrupción, el tema ya se vuelve complejo. Y entonces, claro, esa cleptocracia... Pero yo lo que le quiero preguntar, y está esperando la ciudadanía, es que usted se refiera al recambio introducido al discurso del señor presidente Moreno. ¿A qué debemos atribuir? A que, como decían ayer los compañeros de trabajo, opinadores permanentes de la cadena Democracia, doctores y académicos además, Felipe Urbano de Lara y Diego Ordóñez, sin que sea este el escenario que sufrió este recambio en horas de la tarde-noche, con el discurso después de un almuerzo que no sabe qué se sirvieron, pero cambió totalmente el señor presidente. No sé si fue plato especial para el señor presidente de la República, y cambió absolutamente todo. Entonces nos quedamos estupefactos. Claro que hubo un cambio en el discurso del almuerzo. Pero déjeme que los oyentes escuchen con su venia, señor doctor, a Felipe Urbano, que lo recuerdan lo que ellos aseguraban ayer, y a Diego Ordóñez. Y me parece que está dando señales que van en una dirección que incomodan a Alianza País, que incomodan al presidente Correa, que incomodan a la estructura política del partido de gobierno. Por ejemplo, los diálogos. Si sentarse a dialogar con Nebot, el enemigo de Correa, sentarse a dialogar con Dalo Bucaram. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué esos gestos? ¿Para qué esos gestos? A mí la impresión que me da es, digamos, una especie de búsqueda de ampliación de una plataforma de alianzas
para poder resistir lo que se viene. Esa es la sensación. Entonces me parece que hay un realineamiento de fuerzas internas dentro de Alianza País. Lo que tenemos en este momento son señales, son signos, son giros que están provocando reacciones y que están provocando confrontaciones internas. Felipe, tú empezaste planteando una conclusión. Dice, Moreno tiene que romper con Correa para hacer un buen gobierno. Yo estoy de acuerdo con eso. Para gobernar, para gobernar. Es un buen gobierno. Para gobernar, estoy de acuerdo. Y la pregunta es, ¿cuánto es que en este periodo se ha hecho para transformar o para dar algunos pasos en la transformación estructural de aquello que Moreno... A ver, Moreno dice, vamos a tener mayor libertad de expresión. Ok, ¿dónde están los proyectos de reformas a la ley de comunicación? No existe, ni siquiera un borrador de discusión. Pero ya damos por hecho que la situación ha cambiado. Sí. En cuanto al tema de la corrupción, ¿no? Y el tema de las investigaciones, lo que tiene que ver con las investigaciones que se hacen en torno al vicepresidente. Insisto, en la campaña esta publicitaria, convirtiendo a Glass casi en el gran hacedor de todo lo que en este país existe. Carreteras, puentes, luz. Antes no había, según Glass, y eso ratifica la publicidad que maneja el gobierno, Por otro lado, el presidente Moreno sienta a Glass al lado en un consejo empresarial, un consejo consultivo. Sí, hay estas señales, y yo empecé diciendo cuáles son, mencioné algunas, y sigo pensando que hay ciertas señales, pero por lo menos intenciones o propuestas definidas para transformar aquello que durante estos 10 años se constituyó en esa estructura legal, administrativa, política, para un proyecto autoritario que devino en un proyecto corrupto, no hay una intención, no hay un cambio. Internas. Si hay estas grietas, ¿quiénes son los causantes? ¿O qué circunstancias se están dando para que le evite una confrontación ya directa y contundente el presidente Moreno al que anuncia que ya tiene hechas las maletas y que viaja la próxima semana con destino a Europa, que es el presidente Correa? La ruptura tiene que darse, en eso coincidimos todos, es inevitable la ruptura, de ahí tenemos que partir. Si la ruptura es inevitable, entonces Moreno tiene que tener una base política de sustento. Es decir, no se puede destruir el sistema que ha estado funcionando hasta ahora si no tiene un reemplazo. Danton decía, nada se destruye totalmente hasta que es reemplazado. Entonces tiene que ser reemplazado. Eso es lo que está construyendo, en mi opinión, Lenín Moreno y su gobierno. Y esto es lo que saben los de Alianza País. Y entonces le están forzando a que se provoque la ruptura antes de que esté preparado para establecer su propio camino. Eso es lo que estamos viviendo ahorita. ¿Y qué usted sintoniza de las asambleístas Gabriela Rivadeneira y Doris Solís cuando decían ayer: nuestra tarea es precautelar el cumplimiento del plan de gobierno que ganó en las urnas el pasado 2 de abril. El plan de gobierno victorioso, el plan de gobierno que plantea el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Y esa es una agenda totalmente antagónica al bucaramato, al socialcristiano, y en ese sentido vamos a mantener nuestra postura. Así que vamos a seguir acompañando el cumplimiento del plan de gobierno. Vemos ya con buenos ojos cómo se ha empezado no solamente a planificar, sino también ya las primeras muestras del cumplimiento de lo que significa el plan Toda una Vida y plan Vivienda para Todos. Bueno, el presidente Moreno tiene todo el derecho de sus acciones, pero también ha planteado la necesidad de que el diálogo sea también un diálogo interno. Y hoy tendremos un diálogo también político para expresar algunas divergencias que las tenemos adentro, no las ocultamos. Yo creo que, muchos asambleístas tenemos la preocupación de que los diálogos crucen ciertas líneas rojas que nuestro proyecto no puede cruzarlas. Las líneas rojas son aludidas por el expresidente Correa y repetidas por Gabriela y repetidas por la señorita Marcela Guiñaga y también por la señorita Doris Solís. Entonces, este trío de damas son las que más o menos son portadoras, digamos, del mensaje de protesta contra Moreno. Y entonces, ¿cuándo me han visto yo pidiendo a ninguno de ustedes
ni invitándoles a almorzar para yo ganarme las voluntades de ustedes, les dice ahí en esta mesa palaciega, que deja en evidencia grietas que pueden empeorar o que con estos discursos se pueden sanear. ¿Cuál es el equívoco del presidente Moreno en confiar que cambiando el discurso puede cambiar el escenario político interno? ¿O qué reflejan, qué representan? ¿Cómo son esta gente? Tenga la bondad. Vean, ayer Nebot, le preguntaron al alcalde Nebot, vea lo que está pasando causado por el diálogo con el Partido Social Cristiano. ¿Qué dijo? A mí me pasa lo mismo. Yo también tengo adentro fanáticos que no están de acuerdo con el diálogo, pero no se puede tomar la decisión de acuerdo con los fanáticos. Entonces lo que estamos viendo son los fanáticos del lado correísta que están presionándole a Lenin, porque seguramente saben que solitos se están declarando leales a Moreno los de Alianza País y se van a quedar solos los fanáticos. Eso es lo que está pasando, eso es lo que les inquieta. Por eso este discurso y por eso las ambigüedades. Moreno tampoco puede quedarse en el aire. Claro, si el presidente Moreno comienza a potenciar un reparto distinto al que está este momento configurado en áreas de poder, en cargos públicos, ¿qué puede estar ocurriendo? Porque todavía tiene herramientas, las herramientas del poder en las manos de un presidente hasta este momento sensato, tranquilo, que no ha utilizado sino un poco de destreza y sabiduría. Pero ellos no han de estar tampoco confiados en que el discurso del presidente Moreno sea tan sincero como cuando... Es lo que le dice Correa. Es lo que le dice Correa. No me quieras tanto, es decir, no le creo lo que dice, no le creo las palabras. Pruebas a la... Lo que importa son los hechos. Los hechos, le dice, sí. Entonces, es lo que está pasando, pero sin duda alguna, están pagando también el modo de gobernar, el modo de hacer el partido, el modo de hacer el movimiento que era autoritario y vertical. Entonces, como se ha dicho, caricaturizando, un rebaño. Y un rebaño lo que hace es buscar el pastor, y ahora hay un nuevo pastor. Ya. Y esto les inquieta a los más cercanos al círculo de Correa. Y por eso están alarmados. Porque es obvio, todos estarán diciendo, el presidente nuestro se llama Moreno. Es lógico, él ganó las elecciones, él está gobernando. Entonces, ¿de qué sentido tiene estas lealtades atrasadas? Entonces también hay un concurso de lealtades que se plantea en esto. Con el tiempo pueden haber un concurso de bubucelas también. Porque se vale de aquello y de una nueva imagen y la atención y el saludo cordialísimo con todas las potenciales huestes. Esa era la política, contraria a los diálogos, contraria a la aceptación siquiera de la oposición, que rechaza todo lo que no es la organización vertical. Y esto de las bubucelas grafica perfectamente esa política, que es que no quieren ni siquiera escuchar lo que sea distinto. Pero resulta que incluso lo del gobierno actual, lo de Moreno, es distinto de lo anterior. ¿Por qué Así Correa? que hablan de poner bubucelas a Moreno. Claro. Marcelo, ¿por qué Correa no le cree a Moreno? Correa tiene que admitir, primero, que ya no es el presidente del Ecuador. En su psiquis tiene que borrarse, y entonces no le cree a Moreno, porque dice, en definitiva, el señor tiene una concepción del manejo del poder. Digo, no le cree a Moreno por lo que acaba de decirnos, como dice el presidente Correa. Sí, claro, al final.
¿Qué le diría a Lenín con mucho cariño? No me quiera tanto, compadre. Porque obras son amores, ¿no? Yeah. Y todo el mundo puede hablar bonito. Y estas semanas había un cúmulo de contradicciones, ataques innecesarios a nuestro gobierno, de legitimación, desaires, pero gratuitos. La propia lucha contra la corrupción. Tal vez, digo yo, el presidente Correa quería que su innegable amigo, compañero de tantos años como es el vicepresidente Glass, reciba el apoyo en sus temas de potencial corrupción, de dirección estratégica de los negocios y contrataciones públicas más significativas del Estado por las que le están acusando y hoy van a redoblar desde la comisión. Jorge Rodríguez tiene la palabra. Desde la Comisión de Lucha Ciudadana contra la Corrupción, van a presentar evidencias, pruebas, un trabajo intenso que no le permitió a Jorge estar aquí porque se ha desvelado, pues no, preparando ese material que hoy va a ser entregado a la respectiva comisión. Hay también ahí materia que asuntos que comentarlos. Claro, para comenzar. El encargo que le dio Rafael Correa a Jorge Glass, vicepresidente de él, y el encargo que Moreno le da a Jorge Glass ahora son diferentes. Eso, desde luego, tiene que haberles molestado tanto a Rafael Correa como a Jorge Glass. Porque el encargo que le da ahora es mucho más limitado del que tenía antes en cuanto al manejo de los sectores estratégicos. Es que aquí viene el quid del problema, Gonzalo. Aquí viene el quid del problema. Y esto de las contradicciones del día a día son las que tenemos que rescatar los ecuatorianos. En sus discursos y en su libro, el expresidente Rafael Correa dice que en este país, gracias a la tan decantada revolución ciudadana, ya no hablan del socialismo del siglo XXI, sino la revolución ciudadana, se han hecho inversiones sobre los 80.000 millones de dólares y que en lo relacionado con los sectores estratégicos son alrededor de 60.000 millones. ¿Quién es el responsable, el único responsable de la conducción de esas inversiones? Se llama Jorge Glass Espinel, porque en los decretos ejecutivos que suscribió el expresidente Rafael Correa Delgado, consta una frasecita que entiendo deberá tomar muy en cuenta la Corte Constitucional al momento de dar el visto bueno al juicio político. No es que solamente es el coordinador de esas áreas estratégicas, sino que además, textualmente en esos decretos, se dice que debe, de alguna manera, responsabilizarse por las acciones que se toman en esas áreas, es decir, por las inversiones. Ahora bien, el tema de fondo es qué pasa con el discurso de Lenín Moreno el día de ayer en este encuentro, en este almuerzo de compañeros. Él sigue insistiendo, porque así tiene que hacer delante de ellos, sigue insistiendo en que no se abandonará el modelo de la Revolución Ciudadana. Pero, ¿cuál es el modelo de la Revolución Ciudadana? Nos preguntamos. ¿Cuál es? El de haberse endeudado el país en una cifra mayor. O sea, generosos con plata ajena. El nuevo endeudamiento público entre el año 2010 y el 2017 es mayor a todo lo que se ha invertido precisamente en las 4 áreas encargadas de alguna manera al señor Glass. En las mesas ejecutivas, licenciado Lolo Echeverría, de las empresas que estaban por venir, mucha gente en Europa, en todos los países del área europea, estaban interesadísimos en conectarse, pero firmemente con la economía y el emprendimiento ecuatoriano. Lo propio creo que ocurría en otras latitudes.
habían planes. Tanto en Bogotá como en Panamá, muchas de esas iniciativas circulan por las páginas de los principales rotativos. Verbigracia, El Tiempo de Bogotá, describe que hay interés por conectarse con nuestro país en términos de emprendimientos y de inversiones. Y se ha visto las modificaciones importantes que han sufrido el área de las importaciones y el área de las exportaciones. Estábamos bonitamente cambiando la foto de nuestro país. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la foto que proyectamos ayer, con este discurso un poco rectificatorio o ratificatorio en lineamientos políticos expresados por el presidente Moreno? Yo tengo que preguntar, es mi obligación preguntar estas cosas. ¿Lolo? Yo creo que una cosa son las palabras y otra cosa son las necesidades. Dinero en el mundo hay en abundancia, sobra el dinero. Yeah. En Europa las tasas de interés son mínimas, son hasta negativas. Entonces, ¿a dónde va el dinero? Donde le ofrecen buenas condiciones. Pero no son buenas condiciones donde no hay seguridad jurídica, no son buenas condiciones donde hay corrupción. Y todo por eso no vinieron al Ecuador esos dineros y estuvieron en los vecinos en abundancia, acá nada. Ahora el gobierno está cambiando. En el Acuerdo del Pacífico estuvieron la mayor parte, incluidas las chinas. Así es. Pero el presidente Moreno ha anunciado cambios. Ha dicho que cree en la empresa privada, ha dicho que no se va a hacer nada sin consultar con la empresa privada, con la CONAIE, con los militares, con todos. Esos son los cambios, esas son las promesas de fondo. Las conversaciones internas del partido para resolver esas discrepancias y esas preocupaciones excesivas, eso no es la política de gobierno, esa no es la política de Estado. Lo que define la política de Estado son las directrices que ha señalado hasta ahora Lenín Moreno y que todos están esperando que se concrete. Se entiende que ellos están estudiando, si todos sabemos que ni las cifras económicas eran las correctas, eso no se puede esperar, apenas ha pasado un mes. Lo que pasa es que como ha ocurrido tantas cosas, como hay tantas contradicciones y como hay tanta inquietud. Más bien Moreno ha tenido una conducta tranquilizadora, una actitud más que todo constructiva, no ha querido lidiar con nadie, ha facilitado a todo el mundo, pero les molesta que le devuelvan la casa de los indígenas y les otorgue propiedad de 100 años. Como dicen en provincia, fijándose en esas miserablezas con los sectores más marginados a los que juraba este partido respaldar y apoyar en toda su dimensión. Entonces son picas, malos recuerdos que mantienen. Y entonces están las damas y los caballeros cepillones del poder partidista, no del poder de gobierno, están tratando de hacer colisionar a los dos líderes que tienen en este momento con los que no saben y no han aprendido ni van a aprender a convivir. Hay dos dimensiones como en todo, ¿no? Hasta en el hogar de uno hay dos visiones de hogar. Gonzalo, y yo quisiera aprovechar esta reflexión muy oportuna que usted hace, sobre todo por lo que dijo al inicio, el papel de esta famosa central de inteligencia. Ojo. Sí. Yo tengo un documento. Sí. Y usted puede entrar a la página web. Con el derecho que le confiere, ojo, con el derecho que le confiere la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información. Y va a ver usted que contra lo que dice la ley, cuando entra a la página de esa dirección de inteligencia, y usted quiere saber quiénes trabajan ahí, porque esos que usted bien señala, también posiblemente nos están espiando a todos los ecuatorianos.
aparece una columna que dice, lo es importante que ustedes también chequen desde los grupos que usted dirige, orienta, etcétera, aparece una columna que dice, no se puede dar los nombres por la tarea que realizan. ¡Qué cinismo! En la ley orgánica de acceso a la información, Gonzalo, y ecuatorianos, lo único reservado que no se puede dar es lo que tiene que ver con la seguridad nacional. Lo único, la seguridad nacional, una inminente agresión externa, ojo, pero no la tarea que hacen los periodistas de opinión, de investigación, que hacemos los analistas todos los días, ¿no? De tal manera que van a seguir ocurriendo necesariamente, verá mi pronóstico, del diálogo que tuvieron aquí ayer entre Felipe Urbano y Diego, había unas... ¿Quién más tú? Y Marlon Puertas. Al final Diego pues estaba escéptico y con razón porque decía pruebas al canto. Ya terminamos. Yo tengo la seguridad que así como han venido ocurriendo estos insucesos para la Revolución Ciudadana, casi 1 o 2 por semana, en los próximos, aparte de la devolución a la CONAIE, deberían haber otras señales y creo que tendrán que darse, por ejemplo, en esta área que acabo de mencionar. Porque no es solamente decir, bueno, vamos a mandar un proyecto de reformas a la ley orgánica de información. Eso es importantísimo, desde luego. Pero, ojo, esa famosa dirección de inteligencia no puede estar violando la ley. El presidente Moreno, ojalá alguien de ese grupo nos esté escuchando, creo que estarán escuchando, tiene que ordenar. O reorganizar la oficina de inteligencia. O la cierro, porque no puede así tan flagrantemente. Entra usted a la página web y aparece que los nombres están en reserva. Es decir, los que nos están espiando no sabemos quiénes son. Lo que se sabe es cuánto ganan. Pero no se sabe, pero no es un grupo de 5 o de 10. Son 3 páginas de nombres en blanco. No sé cuántos trabajan ahí. Y eso no puede ser. Entonces, las nuevas señales que tienen que darse van a seguir incomodando, como es obvio, a estos ultracorreístas. Porque esto de la revolución ciudadana es simplemente pues un eslogan, y luego está de acuerdo conmigo, para mantener todavía ese fervor de esa clase popular que dice que votó por la revolución ciudadana. El tema de fondo es la lucha contra la corrupción. Y en ese compromiso tenemos que estar todos los ecuatorianos. Y eso significa que le devuelvan al pueblo ecuatoriano. Yo quisiera ser pesimista en la cifra que dio el hermano del expresidente, Fabricio Correa. Él habla de 35 mil millones de robos. Fabricio Correa. Él, sin contar con los que le culpan a él, pues no. Así es, o posiblemente contando con esos, ¿no? Pero la cifra de 35 mil millones, perdóneme, es una cosa. Entonces, la pregunta era, ¿cuenta usted los suyos o...? Habría que repreguntarle, claro. Pero en todo caso... ¿Por qué no le repregunta para yo pasarle con su voz? Yo le digo, si en ese monto están los contratos con los que él se benefició, ¿no? Lo que está en el Gran Hermano. Pero concluyo con una reflexión, Gonzalo. Si el presidente Moreno quiere dar muestras reales de que está aplicando una cirugía mayor en la lucha contra la corrupción, lo único que tiene que hacer es lo siguiente. Lo único. A ver, un cuerpo totalmente independiente, apolítico, idóneo, que esté por encima del bien y del mal en el campo de la ingeniería, para hablar de las carreteras. Nos estamos distrayendo un poco con el tema de Brecht, que son de contratos con el gobierno 1.4 millones. Aquí estamos hablando de lo que el propio presidente Correa dice, más de 80 mil millones. Sí. A ver, ¿cuánto valen estas carreteras y cuánto se ha pagado? Punto. ¿Cuánto valen la construcción de estas escuelas del milenio y cuánto se ha pagado? Ajá. ¿Cuánto vale lo que se ha invertido en la refinería de Esmeraldas y cuánto se ha pagado? Etcétera. Y esa diferencia, ojo, esa diferencia
tienen que responder ante el fisco los contratistas. Porque aquí hay unos contratistas que se han enriquecido, no me digan cuánto. Así es. ¿No? Así es. Entonces, pruebas al canto. Y aparecen todavía de opositores al correísmo. Así es. Y están bien embolsicados. Así es. El dinero que se han ganado con montones y montones y montones y montones de contratos. ¿Verdad, distinguidos caballeros? Yo sí les conozco a ustedes. Aquí en la radio sí les conocemos, sí les identificamos. Lolo, hay un asunto. Quiero averiguarle las horas nocturnas en Guayaquil. Usted no ha vivido mucho allá, pero en las horas nocturnas, las tertulias de los guayaquileños, en general de los residentes en ciudades y urbes costeras, del litoral, de la costa. Señoras y señores, son las noches, las tertulias especialmente políticas. Por eso es que apelo a la generosidad de nuestro compañero Marlon Puertas en la ciudad de Guayaquil. Él estuvo ayer aquí en el programa. Y yo lo que le quiero preguntar es, ¿cómo ha reaccionado la ciudadanía con criterio político en Guayaquil respecto al discurso del señor presidente Moreno? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Marlon. Y a Lolo y al doctor Merlo presentes allá en el estudio. Bueno, hay mucha incertidumbre. En primera instancia, la reacción es de espera, de precaución, de incredulidad incluso, incredulidad. No hay certezas todavía respecto a los verdaderos pasos o móviles que vaya a dar el presidente Moreno en materia de corrupción. No hay confianza tampoco, porque la primera acción que hizo el presidente Moreno fue la creación de este Frente de Transparencia, criticado por ser integrado con gente afín al gobierno y a la línea de Rafael Correa, el primer paso, ¿no? Luego de eso no ha pasado mayor cosa tampoco. Claro. No se ha dado un paso verdadero en el tema de lucha contra la corrupción. No se ha presentado ninguna propuesta en concreto de reforma, ni tampoco se ha presionado en materia de, por ejemplo, de Contraloría. Así es. Se fue el doctor Polit, quedó al frente el subrogante, y no sabemos qué está haciendo en realidad en estos momentos la Contraloría respecto al trabajo que hizo el doctor Poli, que ya ahora todos sabemos lo hizo. Pero mal. él también concurrió en dúo con el doctor Poli a hacer las cosas que se habrán hecho y que solamente Pablo Celi conoce. Así es. De hecho, muchos de los informes eran también elaborados incluso por el propio Pablo y sus asesores, porque el otro... ayer nomás me indicaban una fotografía en un restaurante de Miami curándose el corazón, el doctor Carlos Poli. Así es. En una fotografía en donde él aparece en el mejor restaurante de Miami, sirviéndose algo, obviamente, curándose el corazón. Seguramente allí curan el corazón. Entonces, no nos engañen, pues no sean tan. Bueno, el asunto es que vamos a tratar, ojalá tenga un tiempito y le dejo con los compañeros de la consola, vamos a tratar el tema de los intereses del correísmo respecto del Aromo. Usted escribió y muchísimo. Todo el mundo nos hemos preocupado del tema del Aromo. Y el señor ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, dice para entrar, primero yo haría una refinería para 300,000 barriles día. No tenemos más petróleo y no tenemos una dimensión de ventas. La perspectiva del mercado petrolero internacionalmente hablando no es tanto.
voy a tener a Jorge Pareja, voy a tener a René Ortiz, el expresidente de la OPEP, y Alberto Acosta Burneo. Quería que se una después de unos minutitos. Ahí le dejo para que tenga la bondad de advertirnos si va primero o va después. Tenga la bondad. Pero en todo caso, algún agregado de lo que estamos hablando, no solamente de la corrupción y lo que pretendieron hacer con esa refinería. Usted recuerda el tamaño de inversión que ya han hecho y el tamaño de inversión que iban a hacer. Se quedaron picados, todo el mundo, porque inclusive el propio presidente intervino con el jefe de Estado chino, le quiso convencer y le dijo no, hasta ahí no más, porque una cantidad como la que precisaban ellos, con este exministro que ha desaparecido del ámbito, ¿dónde estará este ministro que estaba en esas tratativas? Ya no asoma. Pero yo creo mucho no conozco a la personalidad, pero se ve que Carlos Pérez, primero es un hombre muy entendido, y segundo es un hombre honorable por lo que está haciendo. Así es que le molestaré con esto en breves instantes. Algo final, Lolo Echeverría, cuando me apresto a recibir a Jorge Pareja Cucalón, Alberto Acosta Burneo y a René Ortiz. Parece lógico, lo que está ocurriendo era lo esperado en realidad, pero hay un problema ahí. Y es que la corrupción no se está poniendo al descubierto, sino que se está encubriendo. Esto sí es grave, porque si es que no hay transparencia, entonces hay continuidad. Si es que el presidente está tratando de ampliar su base política para poder gobernar, si es que tenía un 44% con el que no se puede gobernar y ya tiene un 60% con el cual ya es posible un gobierno, entonces que destape la corrupción y todo el país le va a creer y le va a seguir. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en